esa cantidad de tiempo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que dure t unidades de tiempo más, por supuesto, esto es S más t, y que ocurra al mismo tiempo, o sea, que S dure, que X dure más de S más t y dure más de eso, la intersección es que dure más de S más t. ¿Sí? Por lo que esto me da la probabilidad de que X dure más de S más t dividido entre la probabilidad de que X sea mayor que S. Ahora, como X es exponencial, nosotros habíamos calculado la probabilidad de que X fuese mayor, o sea, que el tiempo de vida fuera mayor a una cantidad de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que esto daba E a la menos lambda y la duración del intervalo de tiempo, que aquí es T más S, y aquí esto quedaba E a la menos lambda S? Por lo que, por propiedades del exponencial, y fíjense que esto, digamos, funciona en el caso de la geométrica, porque la geométrica también tiene una probabilidad elevada a una potencia, o sea, son propiedades que se derivan de la función exponencial, justamente, de la tener potencia. ¿Okay? Entonces esto da E a la menos lambda t, que es justamente la probabilidad de que un exponencial parámetro lambda sea mayor que t. ¿Qué hemos probado? Si miramos este lado y este lado, quiere decir que si yo ya sé que duró más de S unidades de tiempo, la probabilidad de que dure T unidades de tiempo adicionales es lo mismo que si pusiéramos el reloj en 0 y miráramos la probabilidad de que dure más de T unidades de tiempo. ¿Okay? Y es por eso que se dice que tiene la propiedad de pérdida de la memoria, porque la exponencial se olvida del tiempo que ya tiene funcionando. O sea, el hecho que el bombillo ya tenga S unidades de tiempo funcionando no modifica la probabilidad de que dure T unidades de tiempo adicionales. ¿Se entendió? Allá atrás. Entonces, claro, ¿cuál es la gracia, no? La gracia es, mira, suponte que tienes un cajero en un banco, ¿sí? Y los clientes llegan, de hecho puedes asumir si quieres, ¿no? Aquí está el 0 y aquí llega el primer cliente, ¿sí? Como hay un solo cajero atendiendo, quiere decir que cuando el cliente llega, ahí comienza su tiempo de servicio, ¿sí? Y vamos a decir que el tiempo desde 0 hasta que llega un cliente, ese tiempo vamos a decir que es una variable aleatoria exponencial parámetro lambda. ¿Sí? Y vamos a asumir que el tiempo de servicio de ese cliente, que lo puse en rojo, que inicia de una vez, porque si hay un solo cajero y ha entrado solo un cliente al banco, ese cliente pasa directamente a ser atendido por el cajero. Vamos a asumir que ese tiempo de atención, lo voy a poner más larguito aquí, es un tiempo de atención exponencial, digamos con otra tasa, ¿no? Porque no tiene por qué ser la misma. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si cuando entra un cliente, o sea, ahora el tipo está en servicio, ¿ok? Y supongamos que entra otro cliente y yo quiero calcular el tiempo que falta, o sea, el tiempo de espera de ese nuevo cliente, ¿sí? Entra un nuevo cliente, ¿ok? Supongamos que el cliente llega cuando este tipo ya tiene en servicio S unidades de tiempo, ¿no? Tiene S unidades de tiempo y llega otro cliente, ¿sí? Entra un nuevo cliente cuando el cliente 1 tiene S unidades de tiempo en servicio.
La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente nuevo, el cliente 2, digamos, espere más de t unidades de tiempo? A ver, un problema clásico de teoría de cola. ¿Okay? El cliente llega y consigue el cajero, el único cajero que hay en el banco lo consigue ocupado. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la probabilidad de que el tipo espere más de t unidades de tiempo? ¿Ok? Bueno, la respuesta es la propiedad de pérdida de la memoria. ¿Ok? Porque si yo ya sé que el tipo ha estado en servicio S unidades de tiempo, o sea, obviamente lo que a él le falta de espera, lo que va a esperar ese cliente que llegó aquí, es esta cantidad de tiempo. ¿Sí? O sea, el cliente 2 va a comenzar a ser atendido en el momento que termine el servicio del cliente 1. ¿Sí? Y si para el momento que ese cliente 2 llegó, el cliente 1 ya tenía S unidades de tiempo en servicio, ¿cuál es la probabilidad de que él espere T unidades más de tiempo? ¿Cómo lo calculo? S menos T. Pero es más fácil todavía, porque la probabilidad de que él espere más de T, ¿qué es? En realidad, esta es la probabilidad de que si llamamos X a la roja, ¿no? Es el tiempo de servicio de ese cliente. Esto es, bueno, si el tipo ya lleva S minutos o S unidades de tiempo en servicio, la probabilidad de que este espere más de T es la probabilidad de que ese servicio, después de haber durado S unidades de tiempo, dure T unidades de tiempo más. Y como el tiempo de servicio es exponencial, ¿sí? Porque así lo montamos, esto por propiedad de pérdida de la memoria es la probabilidad de que dure más de T. O sea que en realidad no me importa cuando el cliente 2 entra al banco, a ese cliente no le importa cuánto tiempo ha estado en servicio el cliente que está ocupando el cajero. Porque lo que le queda por esperar todavía es una cantidad aleatoria que es exponencial con el mismo tiempo de servicio del cajero. ¿Ok? O sea que esta probabilidad es exactamente E a la menos, dijimos que era μ1, la tasa de servicio del cajero. ¿Ok? Precisamente esta propiedad es la que hace fácil, bueno, entre comillas, ¿no? En teoría de colas, todas las cosas en donde los tiempos de llegada y los tiempos de servicio son exponenciales son relativamente fáciles de calcular. Si tú eliminas el tiempo de servicio exponencial, las cosas todavía se pueden calcular. Si tú eliminas que los tiempos entre llegadas son exponenciales, la cosa se vuelve casi que imposible. Espera, Esos son los niveles en teoría de cola. El detalle en teoría de cola es exponencial, pero como es E a la menos algo, mientras más tiempo, más pequeño está haciendo el tiempo, ¿o no? Lo que disminuye es la probabilidad de que dure más, sí. O sea, es menos probable que se quede mucho más rato. Dado que Sí. ya esto se dio, la siguiente probabilidad es menor Sí, de que porque acuérdate siga. que la función de densidad es así, ¿no? Sí. Entonces, y esto es tiempo acá, ¿no? Entonces cada vez es menos probable que la tipa dure mucho. ¿Sí? Justamente. ¿Sí? Por cierto, recién lo empecé a grabar cuando ya había escrito y explicado un poco, porque aún pasando archivos del teléfono a la computadora para hacer espacio. Ah, ok. Bueno, de todas Estamos maneras esto era en repaso la vez pasada, lo cual ya Ya. está subido. ¿Qué otras preguntas tienen para el quiz? Para ya cerrar y poder avanzar con el contenido.
Ajá, dime. Sí, en este caso, ¿qué es lo de densidad? Porque en jipeta, cuando se usa la ley, por lo menos en una regla, cuando la probabilidad era igual al número que pones, y la P cuando era menor o igual. Pero en este caso, o sea, tengo entendido que la probabilidad igual a algo es igual a cero. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué se me imputa densidad? ¿Lo buscaste? ¿En R? Sí, pero no lo tengo muy claro. Ya. Esto. Estoy enchufada, pero no estoy. Toda la razón es que tenemos un porque si me sentara en la cámara no se puede leer tanto para todo el mundo. Parece que en el caso de las continuas estamos interesados en igual como en las discretas, digamos, quizás la Tendría que función de ser muy distribución bien. acumulativa. Allá. En las discretas la función de distribución acumulativa, ¿se acuerdan que tenía esa fórmula tan horrenda? Y claro, cuando uno quiere calcular, en el caso discreto, creo que fue donde se cayó la mayoría de la gente en el quiz pasado, porque si se les pedía, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x fuese menor o igual que un valor de x para x discreto, ¿sí? Y ustedes le daban la vuelta a esto y decían 1 menos la probabilidad de que x fuera mayor que x. Pues había que tener mucho cuidado si incluían el x o no en la cuenta, ¿ok? Porque justamente la probabilidad de que x fuera igual a x tenía un peso, una probabilidad positiva, ¿ok? Y lo que sí pasó es que mucha gente, por ejemplo, le daba la vuelta a una probabilidad de este estilo, ¿sí? Y no sé, si aquí era mayor o igual, ¿no? O sea, si ustedes tenían que calcular una probabilidad de que x fuera mayor o igual que x, entonces al darle la vuelta quedaba 1 menos la probabilidad de que x fuera menor estricto que x, y eso en el caso de la función de distribución acumulativa había que alimentar a R con el P, no sé, por ejemplo P binom, si era la variable aleatoria discreta binomial, había que alimentar a esa cosa con x menos 1, porque esto era la probabilidad, o sea, esta probabilidad en el caso discreto, si x es un entero, esta es la probabilidad de que x fuera menor o igual que x menos 1, ¿ok? Y efectivamente el P binom calcula la probabilidad de que la variable aleatoria fuera menor o igual que algo. Y bueno, y después los parámetros correspondientes al P binom, ¿no? Que si la probabilidad y la, no me acuerdo cuáles son, ¿no? Y el size, creo que son los parámetros ahí. Entonces, en el caso continuo, en realidad, tú puedes calcular todo con... ¿Dónde está el borrador? Aquí. Tú puedes calcular todo. Caso continuo. Ah, bueno, perdón. Y por supuesto, si tú calculas de binom de x y vamos a asumir... aquí con los diferentes parámetros que tenga, esta cosa era la probabilidad de que la variable aleatoria valiera x, ¿sí? O sea que en el caso continuo esta cosa pues no tiene sentido, ¿sí? Porque va a dar 0 siempre. Pero en el caso continuo, entonces aquí vamos a usar precisamente p-norm, por ejemplo, para el caso de la normal, ¿ok? El p-norm que tiene, el p-norm tiene un x, ¿ok? Que la gracia es que tú tienes tu función de densidad y aquí este es el valor de x, ¿sí? Y si tú tienes p-norm y pones, no sé, min igual a lo que sea, y tienes sd, que es el otro parámetro, igual a lo que sea, y lo dejas así, lo que está calculando esto es la cola inferior. O sea que esta p-norm es esa área que está ahí. El otro comando de interés, en el caso de esto, aquí fíjate que alimentas con x y el resultado es una probabilidad. O sea, esto es la probabilidad de que una normal mu
perdón, debería decirlo así, ¿no? Para tenerlo bien. Vamos a poner esto así, ¿me lo permiten? ¿No? Para que se entienda el código. Una normal mu sigma cuadrado sea menor o igual que x. ¿Qué? ¿Sí? ¿Esta probabilidad qué es? Es la probabilidad de que una normal con media mu y desviación estándar sigma, ¿sí?, sea menor o igual que x. Eso es lo que da esto. Si yo le agrego el parámetro lower.tail igual false, me va a dar el complemento, ¿no? Me va a dar esta área de este lado, la que no pinté. ¿Qué es lo otro de interés aquí para las continuas? Bueno, todo lo contrario, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí mi curva de la normal y yo quiero, o sea, me dan una probabilidad. Me dicen, por ejemplo, esta área que está acá es P. Wilson. ¿Sí? Fíjense que es una P porque es el área debajo de esa curva siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí? Me dan ese P y me piden hallar el Z para que el área que deja a la derecha sea precisamente P. En ese caso, el parámetro sería Q-norm, ¿no? Porque estoy usando una normal y el Q-norm se alimenta de esta probabilidad, ese es su primer parámetro, ¿ok? Que si yo ahí pongo 0.1, pues estoy pidiendo cuál es el valor de Z que deja del lado derecho una probabilidad igual a 0.1. Y entonces, bueno, por supuesto, esto tiene los mismos parámetros, min igual a mu, no sé, SD igual a sigma. Y por supuesto, tengo que poner lower tail que. Exacto. ¿Qué significa Q, no? ¿Qué significa qué? O sea, hemos visto P-norm, B-norm, pero el Q, ¿qué significa? Q era justamente el percentil que deja esta probabilidad P ahí. O sea, este valor, esto es ZP. Y si P es 0.5, entonces la respuesta es mu. La respuesta es mu. Muy bien. Su observación está muy bien. Si yo pongo Q-norm de P, mu, sigma y lower, bueno, y en realidad puedo no poner el lower tail porque si es para abajo, para arriba es lo mismo por simetría, esto me va a dar mu. Sí, exactamente. El D ya no tiene interés ahora, en caso continuo. ¿Cómo saqué? Esta última observación es que aquí me hicieron una observación de que si yo tengo, perdón, no es P, es 0.5, ahí está, que si yo dejo a la derecha de un valor área igual a 0.5 y yo calculo Q-norm de eso para una normal de media mu, el resultado de esa cosa es mu. Pueden probar IR si no me creen, ¿no? ¿De qué carrera? A ver, si quieren que lo hagamos. Lo primero que va a tocar es a partir de la semana 8. El de no tiene que haber cero. Primero comienzas con álgebra booleana, a partir de la semana 8 hacemos lo de los A ver, vamos a revisar qué es el estados no. del sistema. A ver, pongamos aquí Primero que interrogación. se de la semana Interrogación de no. y 4 PCs y 2 PCs. O sea, el D norm es la densidad. A ver, y aquí abajo hay ejemplo. O sea, podría A ver, el tamaño sobre X. D norm de 0. Eso lo
simplemente la función de densidad evaluada en ese valor. No es muy útil para sacar cuentas. Porque ¿quién es la función de densidad de la normal? ¿Te acuerdas? Claro, esa es la clase. Era esta cosa horrenda, era e a la menos x menos mu al cuadrado sobre raíz de 2 sigma. ¿Cómo era? Yo no me la sé, ¿ah? 2 pi sigma. Creo que era esa. ¿Sí? De norm de x te evalúa esa cosa en algún valor de x. Sí. O sea, de norm. Pero fíjate que lo deduje de ahí. No es muy útil, ¿no? De norm de x con min igual mu y desviación estándar igual a sigma. Tu pantalla está Esta quedando cosa te grabada. da eso. Tu pantalla está quedando grabada. Es ese valor. O sea, te da la altura de la función de densidad ahí. Cosa que no es útil para lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí lo ves? No sirve para sacar cuentas. Pues. O sea, debe tener su aplicación para algo, pero realmente te da la altura de la función de densidad. O sea, es justamente esto, ¿no? O sea, si tú tienes tu función, tu normal, te da esta altura, ¿no? Eso es todo lo que está dando el de norm de eso. Y fíjate que lo dice ahí, dice la función de densidad, si lo ves en la ayuda, que lo que más me interesa es que aprendan a usar la ayuda, ¿no? Fíjate que aquí arriba, ahí hay un ejemplo, fíjate que dice de norm de 0, ¿lo ves acá? De norm de 0 es 1 entre la raíz cuadrada de 2pi. ¿Por qué? Porque están poniendo los valores de la media y la desviación estándar por default, que son 0 y 1. O sea que es evaluar esta función con mu igual a 0, sigma igual a 1 y x igual a 0. O sea que da 1 entre raíz de 2pi. Que es justamente lo que dice acá, ¿no? Si lo ven, 1 entre raíz de 2pi. Y lo mismo para otros valores. Simplemente están evaluando la función de densidad. O sea, es la imagen de la función de densidad en ese valor x. ¿Sí? Para las continuas, los comandos que son interesantes son el P, el R, por supuesto. El R es para generar variables aleatorias, ¿no? Con esa densidad. Si yo quiero inventarme una población con una densidad dada para unos parámetros que yo sepa cuáles son unos parámetros poblacionales, entonces es R y el nombre de la distribución continua que yo quiera usar. Bueno, para las discretas es lo mismo, es el R y lo que sigue, ¿no? Sí, solo que uno de los parámetros del R además te dice cuántas observaciones de esa variable aleatoria está generando. ¿Ok? Usted puede generar una población de tamaño 10.000 si quiere, ponerla en un vector y después hacer cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, creo. Fíjense, en este sentido, el quiz de hoy es más sencillo que el quiz de variables aleatorias discretas. Porque en el caso de las discretas, uno tenía que identificar a partir del enunciado cuál era el modelo. Y eso es más difícil que en este caso, que lo que van a hacer es decirnos cuál es el modelo y cuáles son los parámetros del modelo. Y nosotros nos tenemos que limitar a partir del enunciado, digamos, formular cuál es la probabilidad que queremos calcular y entonces proceder por fórmulas a calcular. ¿Ok? O saber en R cómo se hace. Una de las observaciones que yo le hago a los chicos en esta parte es que no tengan miedo de copiar, cuando tengan dudas de lo que hace un comando. Acuérdense que ustedes saben o deberían saber, deberían estar preparados para este quiz para sacar esas cuentas a mano. ¿Sí? Y ustedes pueden copiar el comando de R ahí en la consola y sacar la cuenta, ver cuánto da, compararlo contra su versión teórica. Pero fíjense que para saber cómo alimentar los comandos de R,
hace falta entender quiénes son las distribuciones teóricas. ¿Sí? O sea, qué forma tienen, si son continuas, si son discretas, qué significa la probabilidad que yo estoy calculando en cada caso, ¿no? Pero más fácil es en R. Claro, en R es fácil, pero tienes que tener cuidado, porque, por ejemplo, la hipergeométrica fue uno que fregó a todo el mundo, ¿no? En el quiz, porque la hipergeométrica, los parámetros eran los tamaños de las dos poblaciones distintas dentro de la cosa. Si no habías leído y lo hacías como habíamos escrito nosotros, el modelo en clase, allá rodaba, ¿no? Ya de una, ¿no? Entonces, claro, hay una parte de entender el modelo y hay otra parte de entender cómo el modelo es programado en R. ¿Sí? Dime. No, no es igual para todos los casos. Fíjate que en el caso de la... ¿Ya puedo borrar acá? Sí. ¿Sí? En el caso de la... Lo vimos, ¿no? ¿Dónde está el borrador? Allá. Fíjate que en el caso de la normal tiene esta forma campanada, ¿no? La función de densidad. Pero en el caso de la exponencial tiene esta forma. Me parece que en clase hicimos una general que tenía una función de densidad que tenía una forma que era una recta, ¿no? ¿Te acuerdas? Que teníamos una función de densidad que simplemente era una cosa como así, ¿no? Ahora, lo que sí tiene cualquier función que sea positiva y cuya integral sobre su dominio, ¿ok? De 1, eso ya la convierte en una función de densidad y en principio podría ser la función de densidad de un modelo que tú te estés diseñando. Lo único que necesita una función para ser función de densidad es ser positiva e integrar 1 en su dominio. Ya con eso tienes una variable aleatoria con esa función de densidad, ya la función de distribución asociada a esa cosa tiene las propiedades que tiene que tener y ya por ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, yo te puedo poner una cuestión tan general como yo quiera, siempre y cuando integre uno esa cosa, ¿no? Correcto. Fíjate que aquí hay un tema de matemática, ¿no? Acuérdate que la función de distribución f de x, o sea, dada una función de densidad f que normalmente se denota con la misma letra pero en minúscula, la función de distribución se define como la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que este valor x. ¿Ok? Y eso para todo x real, que es lo que a veces molesta un poquito. O sea, yo tengo que saber calcular esta probabilidad para cualquier valor en R. ¿Sí? Ahora, como la función de densidad es, digamos, el equivalente en continuas de lo que hacía la función de probabilidad de masa, ¿sí? Aquí la función de densidad es el señor que tú integras, la función que tú integras para obtener probabilidades. O sea que esta integral va, bueno, no necesariamente desde 0, desde menos infinito hasta ese valor de x. ¿Sí? Ahora hay un teorema, que es el primer teorema fundamental del cálculo integral, que dice que cuando tú derivas una función de esta forma, lo que tú obtienes es precisamente esta función evaluada en x. ¿Te acuerdas o no? Primer teorema fundamental del cálculo integral. Esto lo vimos en Matemáticas 1. De hecho, algunos de ustedes lo vieron conmigo. ¿Dónde está? No veo. Por ahí estaba ahí dormido. Ah, se quedó dormido justo para que yo lo viera. Entonces, pobrecito Anthony. Anthony, despierta. Anthony, despierta, que ya te vi. Entonces, perdón. Era un poco de café. Pobrecito, necesita café. Aquí estamos todos cansados. Aquí debería haber empatía máxima aquí, porque yo creo que esto, este ritmo de usted, Por cierto, todos profesora, lo sentimos.
De la clase pasada le pasé el link de, o sea, la clase pasada martes que grabé, le pasé el link por el chat, pero creo que no lo vi. No, yo sí lo vi. No te dije ni gracias. Ujú. No. Puede ser, ¿ah? pero sí lo vi. De hecho, muchas gracias. O sea, no he entrado al link, pero sí vi que lo habías puesto. A eso me Me refiero. falta subir aún de la clase del viernes. Ok. Bueno, entonces sí, efectivamente, si tú derivas la función de distribución, lo que tú obtienes es la función de densidad. Y por supuesto, integrando la función de densidad, obtienes la función de distribución. Es así, tal cual. ¿Ya? O sea que si te dieran la función de distribución de una variable aleatoria y te pidieran hallar su función de densidad, ya sabes que puedes derivarla. Sencillamente. ¿Ok? ¿Cómo se mete eso a R? Bueno, en R tendrías que hacerlo manualmente porque, o sea, tendrías que calcular, usar R como calculadora para calcular la función de distribución de una variable aleatoria con una función de densidad cualquiera. O sea, no es, por supuesto, R no tiene todos los modelos que uno se le puedan ocurrir porque te digo, tener una función continua, positiva, que integre uno ya tienes una función de densidad. Todos esos no están en R. En R están los modelos más conocidos. ¿Sí? Pero igualito, digamos, tú puedes calcular, ¿no? La acumulada, pero ya usándola como calculadora. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, si no, yo procedo un poquito a completar las ideas de intervalos de confianza. Pero, o sea, no sé. Lo que sé que Creo que José Miguel lo ha hecho muy tiene bien. que salir como en serie en vez de... ¿Cómo se llama? ¿Sabes tú esa clase de intervalos de confianza? Requisitos del examen de... No, uno pasado, desde el 2016-2. Ya, no comienza a fallar, tiene que ser una tabla para Sí, tabla de verdad. Hay dos tablas que se piden muy bien. A menos con este gráfico yo entendí bien cómo Ya voy porque quiero profundizar un poco más sobre lo que hizo José Miguel. este es síncrono, como puedes ver todos los han conectado. Te paso mis exámenes si quieres. Aunque tú no vas a tener acceso a ellos, porque como yo tengo acceso ahorita a los del ciclo pasado, tú también vas a tener. Fíjense, aquí está un material bastante completo sobre intervalos de confianza. Ese material lo hizo el profesor Fabián Cornelier. Esto, bien, porque él es de Miguel. Interés máximo. No, está chévere. Lo único es que todos los verbos ser y estar se han confundido. Pero el resto está bueno. Yo en algún momento tengo que revisar. De hecho, ese material ya está en Armacam, no se lo he pasado. La otra son cuatro partes, tres que son independientes una de la otra, y una conjunto de estilos previos para suicidio. Ahora una es el de previo. No tienes el resto. Y el resto no es, no se extrae. Entonces voy a utilizar este. igual es en el equipo. Si bien que no está mal, digamos, pero es como se enseñaba estadística antes. ¿Ok? Y ahora vamos a poder sacar las cuentas en R, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia? Yo creo que José Miguel les debe haber explicado cuál es realmente el significado de un intervalo de confianza. De hecho, antes de eso, me cierro ahí. Yo quería hacer algo más. La desviación está. Aparte, los bicos son los cambios que se meten en ese. Miren acá, ¿se acuerdan de esta página, no? Sí. La hemos visitado varias veces y aquí está, bueno, primero estimación puntual y después está intervalos de confianza. Fíjense que hay aquí, vamos por ejemplo a generar una normal, ¿les parece? ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a entender un poquito qué significa lo de los intervalos de confianza.
Fíjense que aquí me están diciendo que el tamaño de la muestra es 5. ¿Sí? O sea, yo voy de una población aparentemente normal. ¿Sí? Yo voy a extraer una muestra de 5 unidades muestrales. ¿Sí? O unidades poblacionales. Y esto, voy a fijar el 1 menos alfa, que José Miguel les debe haber hablado, el 1 menos alfa, en 90%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo genero, fíjense que tengo ahí una normal con media mu. Y aquí lo más importante es que cuando yo genero esto, yo conozco el verdadero parámetro. Entonces, es de mentira. Estoy en el laboratorio en una situación irreal en la que yo conozco mu. ¿Ok? Y lo estoy haciendo para que entiendan las propiedades teóricas que tiene un intervalo de confianza. Ahora yo, para cada muestra, yo les puedo dar una fórmula para que ustedes calculen el intervalo de confianza. Una muestra, un intervalo de confianza. ¿Sí? Porque por cada muestra yo tengo un estimador, por ejemplo, de la media. ¿Sí? El estimador de la media por excelencia, ¿quién es? Es la media muestral. Agarro las 5 observaciones, las sumo y divido entre 5. Y eso es mi estimador. Para el estimador yo puedo calcular un intervalo de confianza. ¿Cuál es la fórmula? Ya la vamos a aprender. ¿Ok? Pero el punto es que yo voy a empezar a generar diversas muestras del mismo tamaño, de tamaño 5. Y para cada una de esas muestras yo voy a calcular el intervalo de confianza. Y para cada uno de esos intervalos de confianza yo voy a determinar si el parámetro poblacional, que en este caso yo sí sé cuál es, está dentro o no de ese intervalo de confianza. ¿Sí me entendieron cuál es el experimento? ¿No? Es un experimento que en la vida real nunca voy a poder hacer. Porque en la vida real ya extraer una muestra me cuesta plata. Entonces no es que yo puedo sacar 100 muestras y verificar si el parámetro está dentro o no del intervalo de confianza que estoy calculando para cada una de esas muestras. ¿Se entiende? Que no se puede. ¿Sí? Pero lo que yo sí puedo observar a ver esta situación en laboratorio es qué significa el 1 menos alfa. ¿Okay? Que es una de las cosas peor interpretadas en todos los trabajos de estadística en el mundo. ¿Okay? O sea, la gente no entiende quién es este 1 menos alfa y lo ven en artículos publicados en revistas de renombre y está mal explicado el 1 menos alfa. ¿Ok? Esto es lo que es sabroso que ustedes ahora lo aprendan de una vez. Entonces, fíjense. Yo genero, fíjense que aquí se está montando un histograma de frecuencias, digamos, de si está el verdadero parámetro en el intervalo de confianza o no. O sea, el número de veces que está cayendo el intervalo, o sea, el verdadero parámetro en el intervalo de confianza y las veces que no. ¿Qué deberíamos observar? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo empiezo a generar muestras de tamaño 5. Si ven que genero 5 puntos cada vez a partir de una población, la genero en laboratorio, ¿no? Esto es lo que significa el R-norm de R. El R-norm de R, si yo lo evalúo, hasta parece que estoy hablando a mi esposo. R-norm. Qué chiste tan malo. Dios mío. Pero, sí, el R-norm de 5 generaría 5 observaciones de una normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Si yo pongo R-norm con una determinada media, una determinada varianza, yo estaría generando lo que estoy generando. Para cada una de esas muestras, con una fórmula que yo les voy a decir cuál es, calculo el intervalo de confianza. Es decir, estoy calculando los extremos, ¿no? Le digo, voy de aquí a aquí. Todos los que están en verdecito son los intervalos de confianza, donde la media efectivamente está. Fíjense que aquí hay uno donde la media, el verdadero valor poblacional para la media, no está en el intervalo de confianza. Porque una vez que yo tengo el intervalo de confianza, la probabilidad de que el verdadero parámetro esté ahí es 0 o 1. Porque yo no sé quién es el parámetro. Pero dado un intervalo, cualquiera, la probabilidad de que el verdadero parámetro esté allá adentro es 0 o 1. Ya no hay incertidumbre.
El intervalo de confianza, una vez evaluado en una muestra, ya no es aleatorio, es un intervalo de la recta real. Entonces, si la media da 7, yo solo puedo verificar si el 7 está o no en ese intervalo y no tiene nada que ver en 1 menos alfa. O sea, el intervalo ya lo calculé, ahí lo tienen, ¿no? Fíjense, ahí está la media en el medio, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, pero si esperamos lo suficiente, el 10% de esos intervalos deberían no contener a la media. Por supuesto, ahora tengo una mala racha ahí. ¡Aquí hay uno! Dos. Dos, ¿ven? Pero Tres. sí se dan, sí, ahora están saliendo todos para dejarme mal. Bueno, el punto es que cada 10, ¿verdad? Debería haber uno. 4. Ya, pero tendrías que mirarlos todos y ver que el 10%, entre todo el montón que estamos generando, van a contener, perdón, no van a contener a la media de hoy. Pero profesor, si un aproximado del 10%, porque siempre puede que a veces haya suerte, como vimos en la clase con Renaud, hicimos esto también, Claro, pero en R, no en esto. claro. Y había algunos que hizo digamos esto 3 veces, y en algunos casos había 2 errores, en otros había 3 y en otros Claro. 5. Porque es el azar, ¿no? O Sí. sea, puede ser que tú calcules 3 muestras seguidas en donde el intervalo de confianza no contenga la media. No, sino que hizo como 100 veces cada una de las. Sí. O sea, 300 intentos en total. Y en el primer Sí. intento había una cantidad de errores, en el segundo había otra cantidad de errores y en el tercero había otra cantidad. Sí, pero eso, digamos, si tú aumentas el tamaño del número de muestras, eso debería converger, o sea, en la proporción de intervalos que contienen la media poblacional debería converger a 1 menos alfa. Cuando digo debería converger es aumentando el tamaño de la muestra, uno debería converger a 1 menos alfa. ¿Sí? Fíjense lo que pasa si no me creen. Sí se han fijado que es más o menos raro, ¿no? Que salga un intervalo de confianza que no contenga a la muestra, ¿no? De hecho es el 10%. Ajá. ¿Qué pasa si yo digo no, el 1 menos alfa? Vamos a hacerlo descarado. Bueno, empezando, miren cuántos hay que no contienen. ¿Sí lo ven? Que la mayoría no contienen a la media. Eso sí, haces un solo punto. Ahí salió uno. ¿Sí lo ven? La serie de errores Es más, miren el ancho de los intervalos de confianza, ¿no? es muy pequeño. Tan chiquititos, ¿no? Todavía más difícil Creo que que podemos- efectivamente el parámetro esté adentro si el ancho del intervalo de confianza es tan pequeño. Aunque profesora, no hay que quedarnos tanto estancados en esto, ya que el profesor Renaud lo explicó hasta el colmo el día de ayer. Yo sé, pero ahora les voy a dar la fórmula. Yo quería estar segura que este concepto estuviese claro. ¿Sí se entendió esto? Nos dijo que nos iríamos a la casa con la boca agridulce o algo así, porque si aplicamos esto a un dato real, no hay forma de saber si nuestro dato de confianza está bien o no. Exactamente. Es así. O sea, cuando tú tienes una población, de esa población extraes una muestra, tú lo que tienes es la garantía teórica de que el intervalo de confianza fue diseñado de tal manera que el 1 menos alfa por ciento de las muestras contengan el verdadero parámetro. Pero lo que tienen es la garantía teórica, porque el alfa fue diseñado así. Pero eso no quiere decir que dado un intervalo de confianza para la muestra que De ustedes chapter tienen, 4. la probabilidad de que el verdadero parámetro esté allá adentro sea del 1 menos alfa por ciento. ¿Se entiende la diferencia? Interferencia. Ahí está arriba, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No se entiende la diferencia? ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es la duda? A ver, la garantía que yo tengo es que el intervalo de confianza lo diseñé. Fíjense que el intervalo de confianza, lo primero que tienen que entender es que el intervalo de confianza es una variable aleatoria. Ese intervalo es aleatorio. Si lo ven, que los extremos dependen de la muestra. ¿Ok? Cuando nosotros, vamos a hacerlo un poquito más interesante porque es que ya es más lápiz.
Pero fíjense que la longitud del intervalo de confianza cambia. ¿Sí? No solamente la posición del intervalo, sino el ancho. Depende de la muestra. O sea que el ancho del intervalo de confianza es una variable aleatoria. ¿Sí me entienden o no? Y está calculado de tal manera de tener, o sea, como variable aleatoria, tiene propiedades teóricas. ¿Ok? La propiedad teórica que nos interesa es que la probabilidad de que el verdadero parámetro no caiga dentro es alfa. Como variable aleatoria del intervalo de confianza. La probabilidad de que el verdadero parámetro no caiga dentro del intervalo teórico es alfa. Eso es verdad. Pero una vez que nosotros agarramos una muestra y evaluamos esa variable aleatoria en esa muestra, en ese caso ya obtenemos una observación. Es un intervalo de confianza. Ahora ya no es aleatorio, el intervalo va de -2 a 3. Son números los extremos. Ya no hay aleatoriedad porque es ese intervalo evaluado en esa muestra. Entonces el verdadero parámetro puede valer 7. Entonces que pertenezca en el intervalo -2, 3, ahora es 0, 1. ¿Está o no está el 7 de hoy? Con el agravante que yo no sé que vale 7. Eso es lo peor de todo el asunto, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando uno diseña un intervalo de confianza, uno tiene un parámetro que quiere estimar, ¿sí? Uno tiene una distribución, ese parámetro que uno quiere estimar, lo va a estimar con una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, uno quiere estimar la media, la variable aleatoria es X barra. Fíjense que es aleatoria porque antes de yo seleccionar la muestra, X barra es una variable aleatoria. Yo no sé cuánto va a valer esa variable aleatoria antes de seleccionar la muestra. Yo selecciono la muestra y evalúo, ya eso no es una variable aleatoria. X barra ahora toma un valor. Yo lo evalúo en la muestra y X barra me dio 7. ¿Sí? El verdadero parámetro no lo conozco, pero yo puedo calcular para esa muestra el intervalo de confianza. ¿Ok? Y ahora el verdadero parámetro está o no está dentro. Y de hecho ni siquiera lo voy a poder verificar porque yo no sé cuál es. ¿Sí? Pero el intervalo tiene propiedades teóricas que garantizan que el 1 menos alfa por ciento de las veces el verdadero parámetro, independientemente de quién sea, va a pertenecer al intervalo. ¿Ahora se entendió? Fíjense que es difícil, ¿no? La interpretación de un intervalo de confianza. Ahora, calcularlo es una soquetada. Facilísimo. Y ahí están las fórmulas, ¿no? Esto, déjenme detener esto. Fuera. Tengo una pantalla segura. Creo que no tengo ahí a mi costado. Un poco más programado. Entonces, fíjense. Ahí está lo que yo les decía, ¿no? La población, las distintas muestras, cada muestra tiene un X barra, que es un valor estimador de mi media, el promedio. ¿Ok? Entonces, claro, ahí peor todavía, ¿no? Porque si yo le estoy dando solo un número, pues mucho más difícil es que yo con un número nada más le atine al verdadero parámetro. Si yo doy un intervalo, hay más chance. ¿Se acuerdan cuando teníamos los intervalitos que no tenían ancho prácticamente? Pues mucho más difícil generar un intervalo que contenga el verdadero parámetro. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Ok? Bueno, la fórmula está ahí. Esta T que está acá es la distribución T de student. ¿Ok? Es una distribución que luce igualita que una normal. Solo que las colas son un poco menos pesadas, caen más rápido. ¿Ok? Y la gracia es la siguiente. A ver,
Primero que nada, observen que X barra es el centro del intervalo de confianza. ¿Ok? O sea, el estimador del parámetro que yo estoy estimando es el centro del intervalo de confianza. Y que yo lo que hago es calcular los extremos de ese intervalo. El límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Esta cosa que está aquí, de hecho, déjenme que me voy un slide más para allá. Pero está cambiando. ¿Cuál? A ver, yo quería... Bueno, oye, Salvador, me voy mudando. Me voy mudando. Wilson, ¿no te había seguido? Para que no te tapes, pues. Para grabar. Estaba por ahí. Ahora no lo veo. No sabes qué ir para atrás. Entonces, ¿será que lo dije yo? Ok, va, no importa. Miren una cosa. A ver. Creo que José Miguel les debe haber hablado de esto, pero quiero asegurarme que lo tengan claro porque yo ya vi el quiz y hay que... Esto creo que no nos alcanzó un tiempo. Acabamos con lo anterior. Ah, ahí quedaron. Bueno, ok. Fíjense, voy a borrar acá. Habló del teorema central del límite. Me voy. Ok, fíjense. El teorema central del límite lo que dice es que si ustedes tienen una muestra de variables aleatorias, digamos n, ¿ok? Que nosotros vamos a decir que son independientes e idénticamente distribuidas. Ok, en el sentido, por ejemplo, piensen que esa variable aleatoria es el peso aquí de Salvador. Ajá. X1 es el peso de Salvador. Yo antes de pesar a Salvador, para mí X1 es una variable aleatoria. Una vez que yo lo peso, la variable aleatoria deja de ser aleatoria y pongo el peso de Salvador ahí. ¿Ok? Y X2 es el peso de Cristian, X3 es el peso de... Estoy tan gordo por eso. ¿Por qué no me acuerdo tu nombre? Debería sabérmelo ya. No me acuerdo. Wilson. De ti ya no me olvido más y ahora estás vestido de rojo de paso. Y yo, profesora, Ah, de ti me acuerdo porque es imposible no acordar. ¿cuál es mi nombre? Cristian. Segundo nombre. ¿Ah? Segundo nombre. No vale, ¿qué quieres? A ver, entonces, estas cosas son variables independientes, idénticamente distribuidas. Fíjense que tiene sentido pensar que el peso de Salvador y el peso de Cristian sean dos cosas independientes. ¿Ok? Hay una definición formal para eso, pero nos la vamos a saltar. Esa es la parte que no me gusta hacer, pero nos la vamos a saltar. El teorema central del límite lo que dice es que si yo calculo X barra, ¿sí? X barra como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las xy dividido n, si yo calculo esto, X barra, entonces yo voy a saber que la esperanza de xy, voy a asumir que es la misma para todas ellas. Eso es lo que significa que son idénticamente distribuidas, ¿ok? Su media y su varianza son la misma para todo i. Y voy a asumir que la varianza de xy la voy a llamar sigma cuadrado, para variar, ¿ok? O sea que esta y esta son parámetros poblacionales, ¿sí? Que no tengo, ¿de acuerdo? Entonces si yo a la media le resto la esperanza de la media y la divido por la raíz cuadrada de la varianza de la media, resulta que esto da X barra menos mu entre la raíz de sigma entre n. Bueno, a ver, queda sigma entre raíz de n, que no sé por qué lo estoy escribiendo así tan complicado. Queda sigma entre raíz de n. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es esto? Supongo yo que José Miguel ya se los calculó, pero la esperanza de X barra, ¿quién es? Es la esperanza de la suma de las xy dividido n, o ya lo hice yo la vez pasada, que es 1 entre n por la sumatoria de igual 1 hasta n de la esperanza de xy, o
o sea que esto me da n mu entre n, o sea que la esperanza de x barra como variable aleatoria es mu y su varianza es, bueno, la varianza de esta cosa. Acuérdense que las constantes salen elevadas al cuadrado de la varianza, y la varianza de una suma de variables aleatorias independientes es la suma de las varianzas. Si no, no es verdad, pero eso me lo tienen que creer por ahora. Entonces esto da sigma cuadrado. Salud. Gracias. Y me queda esto, que no es más que sigma cuadrado entre n. O sea que efectivamente esto que está aquí es la desviación estándar, la raíz cuadrada de eso es la desviación estándar de eso. Y lo que dice el teorema central del límite, ¿sí? El teorema central del límite, lo que dice es que esta cosa tiene una distribución parecida a la de una normal 0,1, ¿ok? Cuando n es grande. ¿Ok? Dicho de otra manera, la función de distribución de esta variable aleatoria, ¿sí? Si yo a esta variable aleatoria la llamo z, ¿sí? Fíjense que esta z depende de n, ¿no? Del tamaño de la muestra, porque este x barra depende de n. Y estos son mis parámetros poblacionales, que no tengo. Pero lo que sí sabemos es que la función de distribución de esa z de n, cuando n es grande, converge a la función de distribución de una normal 0,1. ¿Ok? ¿Sí? O sea, esta es la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor o igual que z chiquita. ¿Okay? Y esto por supuesto es la probabilidad de que z de n sea menor o igual que z chiquita. Esto depende de la muestra, y cuando el tamaño de la muestra crece, esto se parece a la distribución normal 0,1. Esta cosa para los ingenieros en el mundo y para los de las ciencias sociales es la panacea. O sea, es el pasaporte para hacer lo que me dé la real gana en la vida. ¿Ok? ¿Y eso qué? José Miguel dijo lo mismo, más o menos, ¿o no? No, tú lo dijiste. Más o menos es eso. Y bueno, y en realidad hay algo de cierto en eso, pero no es así exactamente. O sea, una de las cosas que seguramente harán en el laboratorio el viernes será ver que para distribuciones que no son tan simétricas, el ver cómo se distribuye, bueno, ya lo pueden hacer ustedes, ver cómo se distribuye esta variable aleatoria para distintos valores de n, partiendo de distribuciones variadas, verá que no se parece tanto a una normal 0,1 para tamaños tan pequeños de muestra. ¿Ok? En las ciencias sociales n igual a 3 ya es normal, chao, para que lo verifiquen. ¿Ok? Entonces no es así, pues. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué dije toda esta historia? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque dice, oye, está hablando de intervalos de confianza y este tipo se desvió, pero espectacularmente, ¿no? No me desvié, porque resulta que yo tengo un estadístico o un estimador para mi parámetro. Yo quiero estimar un parámetro, ¿ok? Por ejemplo, quiero estimar mu, la media poblacional, y tengo un candidato de estimador, ¿sí? Bueno, ese candidato menos mu entre su media, su desviación estándar, esta cosa yo la podría llamar z sub alfa. Z sub alfa nosotros ya sabemos quién es, porque z sub alfa, si esta es la normal, z sub alfa es el tipo que deja área alfa ahí a la derecha.
Y por supuesto área 1 menos alfa a la izquierda. ¿Ok? Ese es zeta sub alfa. O sea, es normal 0,1. Si yo paso este animal multiplicando para allá, ¿sí? Y después sumo mu. Eso me da el extremo superior del intervalo de confianza. ¿Ok? Y si yo hubiese partido aquí del valor absoluto, fíjense que lo que está aquí abajo es positivo, y yo hubiese pedido, bueno, yo quiero saber con probabilidad 1 menos alfa que esta cosa sea menor o igual que esto, yo lo que obtengo es justamente despliego ambos lados y obtengo el intervalo de confianza. ¿Ok? Esa es la fórmula que está ahí. La diferencia entre esa fórmula que está ahí y la normal es que yo en lugar de la normal tengo la T. ¿Saben por qué es eso? Fíjense que esta cosa que te ve tan horrible aquí es el equivalente del zeta alfa para la normal. Es decir, yo tengo mi T de student y ese señor T de alfa medios con n-1 grado de libertad, que es un parámetro. O sea, la T de student tiene como parámetro el número de grados de, o sea, perdón, el número, o sea, el tamaño de la muestra menos 1. No es más nada que eso. ¿Ok? Este señor deja aquí área alfa medios. Eso es todo. ¿Ok? Y por supuesto alfa medios de este lado sería el valor correspondiente negativo, porque también es simétrica y todo lo demás. Y la razón por qué aquí hay una T y no una normal es porque aquí no tengo la varianza poblacional porque yo no la conozco. Tengo que sustituirla por la desviación estándar muestral. ¿Ok? Que sí la tengo, porque yo sé calcular ese, ¿no? ¿Sé calcular ese o no? ¿Quién era ese? ¿No se acuerdan quién era ese? ¿Ni se acuerdan? Un integrante que nunca se presenta. Sí, Eso es ese. Ese de. ¿Ok? Entonces, como la varianza no la conocemos, la distribución de X barra ya no es normal. ¿Ok? O sea, la distribución de X barra menos mu entre sigma raíz de n ya no es normal si yo en vez de sigma pongo a la desviación estándar. La distribución, y ahora eso me lo creen, porque si no voy a pasar 3 días demostrando cosas, es T. ¿Ok? O sea, que un intervalo de confianza ¿de qué depende? Tiene varios ingredientes. Tiene primero un estimador puntual, alrededor del cual calculo el intervalo de confianza. ¿Sí? Ese estimador puntual tiene esperanza y tiene varianza. A ese estimador puntual le resto su esperanza y la divido por la varianza. Por la raíz cuadrada de la varianza, por la desviación estándar. Y esta cosa, como un todo, tiene una función de distribución, que es lo que nosotros llamamos estadístico de prueba. Promedio menos esperanza sobre desviación estándar. No. A ver, míralo así. Tú tienes un parámetro poblacional. Vamos a mirarlo así. Tienes un parámetro poblacional. ¿Sí? Y tienes un tipo que lo estima. ¿Sí? Que se llama estimador, pues. Mira qué difícil. Estimador o estadístico. Okay. Este señor es una variable aleatoria antes de seleccionar la muestra. Si tú agarras a ese estimador y
como es una variable aleatoria, le restas su esperanza y lo divides por la raíz cuadrada de su varianza, ¿sí? Y por algún motivo tú sabes cuál es la distribución de esta cosa, si tú lo sabes, ya puedes montarte un intervalo de confianza. Porque lo haces tal cual así. Tú pones aquí la distribución, pasas esto multiplicando, el otro sumando y tienes tu intervalo de confianza. Haces el más o menos este y lo abres. Y ese es tu intervalo de confianza. Y eso es verdad para cualquier parámetro que usted quiera estimar. ¿El rollo cuál va a ser? Uno, teniendo el parámetro, que tú seas capaz de parir un estimador que sirva para eso. ¿Sí? Pero un estimador que es una función de los datos. No es más que eso. ¿Sí? Y que es aleatorio, porque antes de sacar la muestra, pues tú no sabes cuánto es que va a dar. Pero así se construye cualquier intervalo de confianza. Y fíjense que no hay que ir muy lejos para pensar que ustedes podrían estar interesados en estimar un parámetro que no sea ni una media ni una proporción. Supónganse que ustedes tienen una distribución que es uniforme en un intervalo AB. Y que A y B son los valores poblacionales que ustedes quieren estimar. A y B no son ni medias muestrales ni proporciones. Y tienen que admitir que la distribución uniforme es la más facilita de todas. ¿Quién podría ser un estimador para B, por ejemplo? Yo les doy una muestra que se distribuye uniforme con parámetros A y B, que yo no sé cuánto dan. ¿Quién debería ser un buen estimador para B? Pues agarro el máximo de la muestra, ¿no? Es uno que se me ocurre. Y un buen estimador para A, el mínimo de la muestra. Ahora, claro, si yo sé cómo se distribuye el máximo, puedo montar un intervalo de confianza para el máximo. ¿Sí? No, que no se descansa. Vale, ya necesitan el descanso. Déjenme. Ok. Son 3:25. A ver, gente, un segundo más y los dejo descansar. Miren una última observación y les doy el break. ¿Sí? Esta hora es malaza para esto. Día frío para comer. Miren aquí que tengo. ¿Puedo voltear para allá? Si yo tengo una variable aleatoria que toma el valor 1 con probabilidad P y el valor 0 con probabilidad 1 menos P, ¿cómo se llama esta variable aleatoria? Bernoulli. Esta tipa es Bernoulli, parámetro P. ¿Sí? Si yo sumo esta cosa desde i igual 1 hasta n, este animal es binomial. ¿Por qué es binomial? Exacto. No, ¿cuántos éxitos, no? Cuando yo sumo 0 o 1, lo que yo estoy sumando es el número de éxitos que obtuve en n repeticiones de ese experimento. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la esperanza de una binomial si esto lo llamo x? ¿Cuál es la esperanza de x? N por P. ¿Cuál es la varianza de x? N por P por 1 menos P, ¿no? ¿Cuál será la esperanza de x entre n? Que es la media, ¿no? Si lo ven, que si yo divido esto entre n, estoy haciendo la media de las Bernoullis. ¿Cuánto me da? Bueno, me da n por P entre n. Oh, wow, me da P. Que casualmente es el parámetro poblacional que yo quiero estimar. ¿Qué? El ejemplo que siempre hacemos, proporción de personas que están a favor del candidato A en una elección. ¿Puedes repetirlo? Yo no sé cuánto es un parámetro poblacional. ¿Sí? Puedes repetirlo, o sea, binomial, NP, esperanza, NP, 1 menos P. ¿Y la varianza de x entre n? Que otra vez, esto es, fíjense que esto es la varianza de x barra, ¿no? P por 1 menos P sobre N cuadrado. Exacto. Esto da n por p por 1 menos p sobre n cuadrado. O sea que me queda p por 1 menos p entre n.
Miren esa fórmula ahora. ¿Usted lo reconoce? Una proporción es una media disfrazada. Estoy promediando variables aleatorias que toman valores 0 o 1. Pero es un promedio también. ¿Sí? Entonces, lo mismo que yo he dicho, fíjense que esto que está aquí es la desviación estándar. Esto es normal porque yo a P, o sea, el parámetro que estoy estimando, o sea, cuando yo, o sea, P techo, ¿quién va a ser? P techo obviamente va a ser la sumatoria de las variables aleatorias entre n, ¿no? Yo entrevisto a las n personas, les pregunto sí o no, ellas dicen tanto sí, algunos no, y calculo P techo, ¿no? O sea que sí se dan cuenta que esto, de nuevo, es un intervalo de confianza igualito al otro que habíamos hecho. O sea, aquí está la varianza del estimador, aquí está esto, fíjense que el z de 1 menos alfa medio es el tipo que deja, o sea, z en 1 menos alfa medio deja 1 menos alfa medio aquí, como área. ¿Ok? Vale, descansamos 10 minutos. Solo que nosotros, digamos, aquí ¿cuántos hicieron encuestas para el trabajo de campo? ¿Cuántos grupos tienen encuestas? Aquí hay uno. No creo, profesora, no creo que se pueda encostar a las montañas. ¿Cómo? El especialista quizás, pero estamos haciendo detalle de análisis de lagunas y nevados. Ajá. Las encuestas no es como que estemos empezando a o sea, no hay tantas, pero mucho sería entrevistar a un especialista. Pero ya va, no me ha entrevistado a nadie todavía. Aún tengo que conseguir el número. ¿Cómo? Sino que es en Huaraz. Abajo están hablando con la tierra. Dios. A ver, el tamaño de la muestra. Fíjense que hasta ahora nosotros, o sea, ¿qué hicimos? Lo que hicieron en las encuestas, escogieron un tamaño de la muestra así a lo loco, ¿no? Dijeron, veces 100. ¿No? De hecho, 100 por algún motivo es el número favorito siempre. ¿No? Les parece que 100 es suficientemente grande, lo puedo hacer, qué sé yo, ¿no? Todo el mundo escoge 100. Y ahora les vamos a pedir que calculen cuál es el alfa que alcanzan para ese tamaño de muestra que ustedes escogieron. Cosa que es al revés de todo. Porque nosotros, ¿qué hacemos normalmente en la práctica? Un estudio de verdad comienza al revés. ¿Pero por qué se los hice al revés? ¿Tienen idea? Porque este curso está todo patas para arriba. O sea, aquí se hace un curso que es muy distinto a lo que se hace en todo el posgrado. Lamentablemente José Miguel y yo teníamos tiempo libre y bueno, diseñamos el curso. Ahora ya no tenemos tiempo libre y ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace uno originalmente? Uno calcula cuánto le cuesta extraer una unidad poblacional. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta a uno alcanzar, o sea, entrevistar, digamos, si quieren, o recolectar la información de una unidad poblacional? Y uno tiene un presupuesto. Y uno dice, bueno, el presupuesto me alcanza para tantas unidades poblacionales. Yo no puedo muestrear más de allí porque no me alcanza la plata. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, el n que yo tengo es este, y voy a despejar de aquí cuánto vale e. Ese e, si se acuerdan, era el ancho del intervalo de confianza. Justamente. ¿Ok? Entonces yo pongo el n y yo digo, bueno, a ver cuánto es el e que hace el trabajo. ¿Sí? Y con eso deduzco el nivel de confianza o el alfa que yo voy a obtener para ese tamaño de muestra. Y tú vas donde el tipo que te está contratando para que tú hagas la encuesta y le dices, mira, estás obteniendo una confiabilidad del 70%. ¿Estás contento? El tipo te dice, no, es muy poco. Le digo, bueno, entonces dame más real. Dame más plata porque no me alcanza. ¿Ok?
Se hace así, es al revés. Ahora ustedes ya tienen el tamaño de la muestra. O sea que es parecido un poquito, ¿no? En algún sentido, porque si bien el dinero les dice cuántas unidades ustedes van a poder seleccionar en la muestra, aquí ustedes ya seleccionaron ese tamaño. ¿Sí? Tienen el N, entonces van a calcular el E y del E van a deducir cuál es el nivel de confiabilidad que ustedes alcanzaron en ese proyecto. La buena respuesta, o sea, la buena noticia aquí es que no me importa quién sea el alfa. Esa es la verdad. Lo que sí me importa es que las conclusiones sean consistentes con la confiabilidad futura. Más nada, primera lección importante de estadística. ¿Qué es lo que pasa en todos los libros aburridos de estadística del planeta? Que alfa es 0.05 o 0.1. No hay más valores en esa tabla. O sea, como aprenderse dos valores ya no, o sea, no hace falta más en la tabla de la normal. ¿Ok? El del alfa igual a 0.05 y el alfa igual a 0.1. Entonces es aburridísimo. Pero y aquí vamos a obtener distintos valores de alfa. Cosa que será divertido. Pero ¿por qué en el mundo se aplica que es 0.1 o 0.5? ¿Cómo? ¿Por qué usualmente se usa el 0.1 o 0.5? No sé, es así como una receta de cocina. Es así porque la normal se puede usar siempre y qué chévere es. ¿Sí? Porque lo que el mensaje que queda es todo es normal. Y no es verdad, hay toda una rama de la estadística que se llama estadística no paramétrica, que precisamente toma en cuenta los casos en donde la normalidad no puede ser supuesta. ¿Ok? Imagínense tamaños de muestra, por ejemplo, que son extremadamente costosos de seleccionar una unidad, que a lo mejor tu muestra es de tamaño 3, ¿Cómo le das ballenas? como por ejemplo el de las ballenas. El ejemplo de la mujer esta que leía la exposición de las ballenas en inglés. Ella tenía una muestra de tamaño 5, ¿ya? Que habían 5 ballenas. O sea, esas fueron las 5 que ella observó. No hay más. Ok, las bichas estaban en extinción. Están. A lo mejor ya se murieron. Pero en aquel momento, en el 2010. Entonces, sí me entienden lo que tienen que hacer, ¿no? En realidad está bastante cercano a la realidad lo que les va a ocurrir, porque ustedes el N ya lo tienen. Este S, fíjense que es curioso, ¿no? Porque uno no tiene la varianza poblacional. Y ahí hay un S. ¿Sí? Bueno, ese S normalmente es, uno extrae una premuestra y calcula la desviación estándar ahí. Y eso es lo que uno usa. O a lo mejor hay un estudio previo que estimó una desviación estándar poblacional y entonces uno agarra aquello como estimador. ¿Ok? Muchas veces la gente que trabaja, los expertos que trabajan en una determinada área tienen valores para esas S ahí. ¿Ok? Y con eso se alimenta. Fíjense que es bien jalado por los pelos, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, prácticamente no tengo ninguna información para decidir el tamaño de la muestra. ¿Sí se dan cuenta? Y también se dan cuenta que dependen, o sea, si ustedes van a estimar una media y van a estimar una proporción, a lo mejor el tamaño de la muestra que necesitan para estimar la media y el tamaño de la muestra que necesitan para calcular la proporción son distintos. Y uno debería escoger el máximo de los dos, porque uno va a hacer la encuesta una sola vez. ¿De acuerdo? Bueno, y de esto hay un tema larguísimo, porque por supuesto, esto asume que ustedes están haciendo un muestreo aleatorio simple de la población. No hay estratos, no hay conglomerados, no hay más nada. Hay un libro entero en mi oficina, así de gordo, que tiene que ver con cómo calculas el tamaño de la muestra según el tipo de muestreo que diseñas. Obviamente es mucho más complicado que esto. ¿Ok? Eso sí quiero que les quede. Porque esto asume un muestreo aleatorio simple y estamos estimando o una media o una proporción. ¿Ok? Para efectos del proyecto eso es lo que van a hacer, no van a hacer más. ¿Ok?
Bueno, si quieren hacer más, yo los puedo asesorar para hacer más. A lo mejor sus proyectos se prestan para hacer algo más, pero es básicamente eso. Bueno, y aquí hay ejercicios, qué sé yo, pero yo creo que esto es por demás. Ya son las 4. Ya, esto se acaba a las 5, tengo media hora, ¿no? Sí. A ver, no voy a usar el mío. A ver, este es el que quiero. A ver, un momentico. Ya se está trabajando, miren, ya estamos en semana 12. Ajá, prueba de hipótesis. Eso significa que nos estamos acercando a los exámenes finales más rápido. ¿Qué finales? ¿Qué final? ¿Tiene finales? No, es horrible, o sea, el final de estadística es bien rudo. Además, todo depende de lo que pase en ese proyecto de campo. ¿O tengo un examen final? ¿Qué No, o me sea, digo, la recta final, no hay de julio final. porque decidieron que sí. Claro. 9 de julio. Es que eso fue hecho con toda la mala intención y la gente se lo iba antes de culminar el proyecto de campo porque ya había pasado. Ya no, Proyecto. de acuerdo. Todo el proyecto de campo está ahí, si no pasa el proyecto de campo no pasa. Miren, a ver. Recordemos que estamos estimando un parámetro, ¿ok? Y ahora vamos a hacer pruebas de hipótesis, que es lo mismo, igualito que los intervalos de confianza. Sirven para lo mismo. La diferencia entre uno y el otro lo vamos a observar ahora, ¿ok? Supongamos que nosotros compramos un lote de un cargamento de bolsas de cemento, ¿ok? A ver, gente. Yo en media hora acabo, de verdad, termino aquí, se los prometo, pero sí quiero que me presten atención. Entonces la bolsa dice que trae 42.5 kilos de cemento, ¿ok? Yo recibo el lote, agarro 6 bolsas, las pongo juntas, o las peso, y en promedio tengo 41.9 kilos. La pregunta es, ¿acepto o rechazo el lote? ¿Ustedes qué harían? ¿Cuánto aceptas y de cuánto? ¿Ah? Depende si es que aceptas ese intervalo. Si No, está dentro pero del es- intervalo aceptable. No sé, porque podría ser, fíjate que está por debajo de lo que dice la bolsa, podría ser que todo el lote le falte un poco a cada bolsa, al Puede final ser estoy que- perdiendo un chorro de kilos de Puede ser que cemento. una bolsa tenga un montón. Claro. Podría ser que otro, pero la evidencia que tú tienes es la de esos 6 paquetes, ¿no? Y la evidencia parece mostrar que el porcentaje, ¿cómo es? Que el peso promedio de las bolsas está por debajo de lo que es. Y no está poco por debajo, ¿no? Son 600 gramos. Podría haber tenido un pequeño hueco mientras se por transmitía. un gran lote, ¿cuánto sería? Multiplicado por, no sé, 100 bolsas, ya estás perdiendo un montón de cemento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace? Dime. Claro, muy bien. Ok. Porque bueno, puede que sea 6 bolsas de 1000, y ya es un... ¿Cómo?
O sea, depende de la cantidad del total de la población, porque 6 de 10 es buen medidor, pero 6 de 1.000.000 es... Por eso es lo que él dice que debería ser representativa. ¿Cómo que no eres Anthony? ¿Por qué no me viene el nombre? ¡Ah! Él es Anthony, no sé quién es él. Ah, Newton. ¿Es Claro. un nombre o apellido? Ahora que me dices Newton, claro que no eres Anthony. Anthony lo tengo en la mañana para terminar de confundirme. Es más, los he confundido desde matemáticas 1, ¿no? Y sigo. Yo pensé que era una etapa superada, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de eso, profesora? Es 1. En mi caso. Bueno, entonces, ¿uno qué hace? Uno formula una hipótesis, ¿sí? Porque la evidencia, ¿qué señala? La evidencia señala que el peso promedio está por debajo del 42.5 que dice la bolsa. ¿Sí? Entonces uno plantea una hipótesis para ver si, y trata de probar si esa hipótesis se rechaza o no se rechaza. ¿De acuerdo? O sea que la hipótesis sería el peso promedio está por debajo de los 42.5. Y se hace una prueba de hipótesis para ver, ya te voy a responder, dame un segundo, para ver si hay suficiente evidencia usando 6 bolsas nada más de ese lote para decidir, o sea, para rechazarlo. Yo digo, mira, si está por debajo, yo lo rechazo. ¿Ok? A ver. La solución no sería sumar todos los pesos y ver si coincide con el peso de supuesto de 42.5. 6 bolsas de 42.5. Claro, esa es una buena observación porque aquí podría haber bolsas que tengan más peso de 42.5 y bolsas que tengan menos peso de 42.5. Claro, porque es el promedio. A lo mejor podríamos haber mirado la mediana como un mejor indicador de cuánto es. ¿Sí? O la moda si es que hubiesen muchos del mismo peso, pero a lo mejor no hay tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿sí? O sea, el ver si es representativo o el ver si efectivamente la diferencia es significativa es lo que determinan las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Entonces, uno se plantea una situación así y ustedes deberían tener algunas en sus proyectos. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, hay varias cosas aquí, uno se puede equivocar, ¿no? Podría pasar que a pesar que el lote es perfectamente bueno, yo lo rechazo. O podría pasar que el lote sea que el lote sea malo y yo igual lo reciba. Perfectamente malo. Perfectamente malo, ¿sí? Y yo igualito lo reciba, ¿sí? Son dos formas en las que me puedo equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito esos son los ingredientes de una prueba de hipótesis. ¿Ok? Hay una situación como esta que tenemos, ¿sí? Uno plantea una hipótesis y entonces, bueno, hay formas de equivocarse. La hipótesis puede ser verdad. Fíjense que la hipótesis, igualito que en el intervalo de confianza, la hipótesis, un poquito, uno la formula en términos de una media poblacional o una proporción poblacional que uno no tiene. Fíjate que aquí lo escribieron en la bolsa, ¿no? La empresa de alguna manera sabe que ella, o sea, la intención es producir bolsas que pesen 42 kilos y medio. ¿Sí? Entonces, en este caso, Aunque, uno conoce profesora, la media poblacional. Debería, ¿no? Aunque también está el caso de que quizás las bolsas como son de papel se hagan hueco y se chorrea un poquito en el transporte. ¿No? También puede ser. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Y cómo hacemos si no sabemos Ahí está. Esa es la primera observación, esa es la primera pregunta que han debido hacer. No lo sé. O sea, todo esto depende de tener una idea de qué es lo que está pasando a nivel poblacional. Para plantear una hipótesis, y aquí es donde viene, o sea, un poquito el diseño, el trabajo de campo, no que está pensado con los pies, sino que está pensado de alguna manera. Ustedes tenían unas preguntas que se llamaban preguntas exploratorias, ¿se acuerdan? Uno con estadística descriptiva debe haber encontrado patrones. Debe haber podido comparar dos poblaciones distintas para decir, oye, esta parece mejor que la otra
si la miro con respecto a tal variable categórica, ¿no? Hay indicios de cosas que podrían hacerme plantear una hipótesis, ¿ok? Una hipótesis podría ser, no sé, la población, o sea, las notas de matemáticas de las niñas de tercer grado es superior en el caso de que hayan sido expuestas a cursos de ciencia fuera de clase con respecto a la media de las mismas, de otras chicas que no han sido expuestas a estos cursos. Ahí hay una hipótesis, ¿ok? La media de las que sí han tomado cursos de ciencia fuera de clase es superior, la media en matemáticas, que las que no, ¿ok? Yo observé un patrón en las notas de matemáticas y yo voy a verificar si ese patrón es estadísticamente significativo. Si yo puedo, bueno, que aquí uno no acepta hipótesis, creo que ese tema lo debe haber tratado José Miguel hasta la náusea. Uno rechaza o no la rechaza. Porque si uno la aceptara, quiere decir que la hipótesis es completamente cierta. Y como uno no sabe cuál es el parámetro poblacional, uno no sabe, entonces uno no puede aquí afirmar nada. Es lo que yo digo del sellito para corregir, que siempre que estoy corrigiendo exámenes, quisiera tener un sellito con el error típico, para no tener que escribir cada vez las probabilidades tienen que ser números entre 0 y 1. Yo quisiera el sellito que dijera eso para poderlo poner en todos los exámenes. Lo puedes mandar a fabricar. Sí, yo sé, de hecho José Miguel una vez me regaló un juego de sellitos y tenía algunas frases. Por supuesto después jugábamos con las frases y hay un tema muy cómico. De hecho, mi comadre que es actriz una vez hizo un monólogo sobre los sellitos y te mueres de la risa. Y los sellitos como fueron mutando hasta el final, que decía ¡imbécil! Esto ha sido un tema privado entre profesores. Lo mejor que queda. Nunca hablamos de esas cosas. Profesora. Entonces, dime, sí, estoy privada. Bueno. Ahí no te recuerdo. Entonces, aquí hay un sellito. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en las pruebas de hipótesis, la manera como uno construye siempre es la misma, ¿no? Obviamente uno tiene que adaptar el sellito al contexto en particular, pero siempre uno va a decir rechazo la hipótesis nula, o no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y es siempre esa hipótesis, ¿no? O sea, siempre es esa la manera de responder. Y por eso es como si tuviéramos un sellito, ¿no? Porque siempre vamos a responder igual. La pregunta es casi rechazo o no rechazo. Pero uno no dice que acepta H0. ¿De acuerdo? No lo puedes decir porque tú no sabes si para otra muestra la cosa hubiese sido distinta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hipótesis estadística es una afirmación o enunciado que se hace acerca del valor de un parámetro. Bueno, eso no necesariamente es así porque uno, por ejemplo, podría hacer hipótesis sobre la distribución de un conjunto de datos. ¿Ok? Hay pruebas de bondad de ajuste. Yo tengo un conjunto de datos, yo grafico un histograma, veo que se parece a una distribución normal con una determinada media, una determinada varianza, y yo quisiera plantear la hipótesis de que mi conjunto de datos se distribuye normal, con una media y una varianza estimada. Eso podría ser una prueba de hipótesis. De hecho, hay pruebas de hipótesis de bondad de ajuste. O sea que esta manera como está definida la hipótesis no es general. Ahora, aquí las pruebas de hipótesis están diseñadas para estimar parámetros. Entonces, en este sentido, las pruebas de hipótesis van a ser así. Pero son mucho más amplias que esto. Lo que quiero que les quede. ¿Ok? De hecho, los ingenieros industriales que están aquí, que probablemente van a ver simulación, ustedes van a usar pruebas de hipótesis para bondad de ajuste, porque van a tener que adivinar cuál es la distribución de unos datos y probar estadísticamente si efectivamente esos datos se pueden distribuir con ese modelo. ¿Ok? Y los modelos ustedes ya los estudiaron. Entonces, ¿uno qué hace? Uno va a contrastar dos hipótesis. Una es la hipótesis nula, así se llama, y la hipótesis alterna o hipótesis alternativa. Se llaman H0 y H1. Ok, en H0 se asumen ciertas
se asume cierta mientras se realiza la prueba. Ya van a ver porque los ingredientes de una prueba de hipótesis dependen de un estadístico de prueba. Entonces ahí se asume que la hipótesis nula es cierta. ¿Ok? Y se rechaza o no se rechaza. ¿Ok? Y normalmente uno incluye, como uno está tratando de comparar, por ejemplo, la media con un valor dado, uno se inventó de alguna manera, normalmente de las preguntas exploratorias, uno se plantea esos números, el 42.5 ese, uno lo saca de hacer análisis descriptivo y exploratorio de los datos. De ahí sale el 42.5. ¿Ok? Entonces, normalmente al igual se incluye en el H0 y no en el H alternativo. ¿Ven? En el H1. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis se plantea? ¿Sí? Yo tengo un parámetro y puedo poner como hipótesis nula que el parámetro sea más grande que un número que saqué de algún lado. Eso es problema de ustedes en el proyecto de campo. ¿Quién es el teta cero ahí? Van a tener que determinarlo ustedes. ¿Sí? Versus la hipótesis alternativa, que siempre es el complemento de la hipótesis nula. ¿Sí? O podría ser que para mí es suficiente preguntar si es igual a un determinado parámetro o no. O si al revés, si está por debajo. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el tipo de hipótesis que podemos plantear. Y entonces viene la parte más interesante de las pruebas de hipótesis, ¿no? Que es que yo me puedo equivocar. Por ejemplo, en el contexto médico esto pasa todo el tiempo. En el contexto médico una persona puede estar enferma. Cuando uno se hace una prueba, ¿sí? Uno le hace una prueba para esa enfermedad a esa persona, el test puede coincidir con la realidad, es decir, puede decir efectivamente la persona está enferma cuando lo está, o puede decir no, la persona no está enferma a pesar que la persona sí está enferma. Uno puede cometer errores, o al revés, puede ser que la persona padezca síntomas muy parecidos pero en realidad no padece esa enfermedad que estoy probando, pero el test diga que sí. Entonces hay dos maneras distintas con las que yo me puedo equivocar. Es decir, podría ser que mi hipótesis, que la hipótesis que yo planteé sea verdadera, ¿ok? Y yo la rechace. ¿Sí? A eso yo lo voy a llamar alfa. Que por cierto, el mismo alfa es de la confianza, ¿no? El mismo tipo. ¿Ok? Porque ese alfa me describe la región de rechazo. ¿Sí lo ven? Ese 1 menos alfa, que es la probabilidad en el intervalo teórico de que el verdadero parámetro esté dentro. ¿Ok? Y aquí, 1 menos alfa es el área de la región donde yo no rechazo a H0. Vamos para allá. Vamos a avanzar un poquito, ahorita lo corregimos. Podría ser que H0 sea falsa, ¿ok? H0 depende de los parámetros poblacionales, ¿no? No sé si se entiende eso. Entonces yo en principio no sé si es verdadero o falso. Pero puede ser que H0 sea falsa y yo no la rechace con el test que yo haga. ¿Sí? La persona no está enferma, pero yo digo que está enferma. O sea, el test dice, está enferma, hay que tratarla. ¿Ok? Hay dos maneras entonces de equivocarme. Uno es el error tipo 1. Un falso positivo. Es un falso positivo. O sea, el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar H0 siendo positiva, siendo verdadera. Y beta es la probabilidad del error tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar H0 a pesar de que es falsa. No, disculpe, creo que es al revés. Entonces el error tipo 1 sería un falso negativo y el error un falso positivo. Bueno, yo no sé si es falso negativo o falso positivo, no sé. Pero el punto es que rechazarla cuando es verdadera o no rechazarla cuando es falsa.
A veces cuando en la medicina hacen ecografías, había escuchado el término falso positivo. Justamente esto era cuando te detectaban, por ejemplo, un tumor, pero no tenías un tumor, pero en verdad no tenías un tumor. Falso positivo es que el test dio positivo y tú no tienes el tumor. Justamente era Es así. eso pasaba a veces. Todavía Sí. pasa. Claro que todavía pasa, por supuesto. De hecho hay una historia muy larga, pero esa no Hay la una voy a contar película, ahora un porque no hay tiempo. Hay una película que es un falso positivo y que la chica a vacaciones, gasta sus ahorros y luego resulta que no está muy bien. Bueno, hay un test para determinar si los bebés van a tener síndrome de Down. Hay un test que se hace que depende, del input del test es la edad de la madre y la edad del padre. Y el test falla siempre, o sea, te va a decir que tu hijo va a tener síndrome de Down siempre si la edad de la madre o la edad del padre es mayor de 40. Mentira. De verdad, ese test existe. ¿Qué pasó? Cuando yo me fui a hacer mi amniocentesis para mi segunda hija, el doctor que yo tenía me dijo, para la primera hija, yo me hice ese test, pero yo tenía menos de 40 años, aunque parezca que tengo 15 ahora, ¿no? Entonces me hice el test y el test salió que la niña no tenía síndrome de Down, y de hecho la probabilidad de que la niña tuviese síndrome de Down era mucho menor a la probabilidad de que de hacerle daño a la niña haciéndome la amniocentesis. Entonces yo dije, no tiene ningún sentido hacerme la amniocentesis, voy. ¿Qué es meocentesis? Es una prueba, entre otras cosas, determina si el bebé está sano o no, pero para síndrome de Down en particular. Y te puya en la barriga y te saca el líquido amniótico y saben un montón de cosas con eso. ¿Okay? Pero hay un riesgo en hacerse. Para la segunda niña yo ya no era menor de 40 y el doctor me dijo, olvídate del test, aquí tienes que decidir si te haces la miocentesis o no, porque el test te va a salir mal. El test te va a decir que la niña tiene síndrome de Down, pase lo que pase. Pero por supuesto, ¿qué pasó? Yo pienso que fue el test durante la consulta. Y nos hicimos el test y nos hicimos directamente la miocentesis y ya está. O sea, este está programado para asustar a las personas. Bueno, este médico lo hizo bien. Cuando mi cuñada se embarazó, su doctor no tenía idea de nada de esto. Mi cuñada tenía más de 40 años. Le hicieron el test y por supuesto aquel drama, porque le salió que el niño iba a tener síndrome de Down. Nosotros ya va, Gretel, ven acá, mira este test. Pero claro, ella vende pasajes en Avianca, se podrá imaginar cuánto entendía del test, ¿no? Y decía, no, pero es que ustedes cómo piensan estudiar con matemática, algo que es de la vida real. Y decía, cálmate, pero sí, te lo puedo explicar con matemática, pase lo que pase, o sea, este test te va a dar mal, cálmate, ¿no? Imagínate el drama, ¿no? Entonces, por supuesto, le insistimos que se hiciera la miocentesis y la miocentesis salió bien, el niño tiene 5 años y está todo perfecto. Pero fíjense la gracia de que un médico no entienda este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién hizo ese test? No sé, pero yo le dije, yo creo que es un buen momento para cambiar de médico. No más, no sé. Bueno, entonces, se necesita, aquí hay varios ingredientes, ¿no? Son los tipos de errores, gente, los tipos de errores, hay un estadístico de prueba. Fíjense que en el intervalo de confianza, para hacer la analogía, en el intervalo de confianza, gente, en el intervalo de confianza hay un estadístico, ¿no? Que es el estimador, una estadisticación de los datos. Aquí también lo hay, y es porque es la misma broma, más o menos, ¿no? Y aquí hay un valor crítico. El valor crítico es el valor de la distribución del estadístico. La distribución teórica del estadístico. O sea, el estadístico es una variable aleatoria antes de extraer la muestra. Como variable aleatoria, tiene una función de distribución asociada. ¿Sí? Y esa distribución teórica, porque es teórica, yo no he extraído la muestra, no sé lo que vale, esa distribución teórica me dice
si la distribución original fuese esa, la poblacional fuese esa, pues yo puedo decir cuando algo es muy grande o cuando algo es muy chiquito. Y ese valor crítico depende de esa distribución y va a definir la región de rechazo para yo rechazar o no rechazar la hipótesis null. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea que fíjense que el intervalo de confianza tiene un estadístico de prueba y depende del ancho, depende de la distribución de ese estadístico de prueba. Al igual que aquí, en las pruebas de hipótesis, hay un estadístico de prueba, hay una distribución teórica de ese estadístico de prueba que me va a decir cuándo rechazo o no la hipótesis. ¿Ok? Aquí están los pasos, ¿no? Planteo la hipótesis, elijo el alfa, calculo el estadístico de prueba, establezco las regiones críticas en términos de la distribución del estadístico de prueba, decido y concluyo. La conclusión es el sellito. Yo digo, siempre va a ser uno de los dos, pero me lo aprendo de memoria y lo repito. Simplemente escojo cuál de las dos es. Bueno, aquí está lo mismo. A ver. A ver si no les parece igualito que los intervalos de confianza. ¿Este animal les parece conocido? Se ve familiar. ¿Sí? Nosotros aquí habíamos puesto la media poblacional, ¿no? El estadístico, la media poblacional y habíamos dividido por la desviación estándar. Pero ahora le está restando menos TN. No, no es una resta, esto se distribuye como. ¿Qué? Se distribuye como. Ese símbolo lo uso muchas veces en mis notas. Se distribuye como. ¿Y qué significa? Que se distribuye a lo largo de TN menos 1. No, que la variable aleatoria esta tiene como función de distribución la función de distribución de una T de Student con n menos un grado de libertad. La T de Student es otra variable aleatoria. ¿Ok? Que luce igualita que la normal, pero tiene unas colas menos pesadas. ¿Ok? Es más. O sea, las colas 5 minutos para el tienen test. menos probabilidad. ¿Ah? 5 minutos para el test. 5 minutos para el test. A ver, gente, un momentico para irnos con la idea cerrada. Miren esta hipótesis. La media es mayor que este valor. Y rechazo cuando la media es muy chiquita, ¿no? Es más chiquita que el valor. Media es muy chiquita, esta es la región de rechazo. Este es el dibujo de la T de Student con n menos un grado de libertad. Y la región de rechazo, o sea, ese T alfa n menos 1, esta T tiene dos parámetros, el alfa y el n menos 1. Entonces el T alfa es el valor que alcanza el área alfa a su izquierda. ¿Ok? Y la región de rechazo es cuando el parámetro es muy chico. Por eso es la cola izquierda. Aquí rechazo, a ver gente, párenme un poquito antes del quiz. Aquí rechazo si el valor es muy grande o el valor es muy chiquito. Eso es lo que significa ser distinto, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Y aquí rechazo cuando el valor es muy grande. Bueno, la clase que viene, o a lo mejor hasta le pido a José Miguel que comience haciendo un ejercicio en la clase del viernes, para que entiendan de qué se trata. Y lo resolvemos con él, no hace falta hacerlo en mano. Pero bueno, la idea es que ustedes calculan el estadístico y este es el valor teórico. Ven que esto, a ver gente, por favor, no sé si entienden, pero el μ0 sale de la hipótesis, ¿sí? X barra lo tienen de la muestra, S lo tienen de la muestra y N es el tamaño de la muestra. Entonces este número ustedes lo pueden calcular para cada muestra sin problema. Y lo que comparan es con el valor que buscan en la tabla. ¿Sí? Si este valor es más chiquito que este tipo que está aquí, quiere decir que estoy en la región de rechazo. Si estoy en la región de rechazo, rechazo la hipótesis null. Si el estadístico, por el contrario, me da un valor acá,
entonces no rechazo la hipótesis nueva. Y lo mismo pasa para las distintas regiones de rechazo. ¿Sí? Lo importante es que se den cuenta que ese estadístico lo pueden calcular. Y por supuesto, para la proporción el estadístico viene dado por esto, que si se dan cuenta se parecen mucho a las cuentas del intervalo de confianza otra vez. Fíjense que ahí está, aquí está la desviación estándar, ¿no? El P0 me lo jalo de la hipótesis y misma idea con respecto a las regiones de rechazo. ¿Ok? Ahí tienen problemas, hay otros problemas colgados para resolver, no hace falta hacer más de 2. O sea, esta parte es fácil, se repite siempre. ¿Ok? Ya es la hora. Bueno, a ver, esto se entendió más o menos. O sea, yo creo que por lo menos para comenzar a hacer el proyecto tienen la información. Si tienen dudas específicas sobre sus proyectos, por favor pasen y pregunten. ¿Sí? Nosotros estamos siempre muy ocupados, pero tratamos de atender. Hacer lo posible. Vale, miren, la clave, esta vez me maté haciendo la clave. A ver, adivinen. Contraseña. Nada.